Amigos y amigas, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto de nueva cuenta estar con ustedes en nuestra programación de 4B TV, esta plataforma también de televisión por internet que pues nos permite mantenernos más cerca constantemente con usted. Y mire, el día de hoy, esta tarde, este mediodía aquí en Baja California, son las 12 de la mañana con 50 minutos de este día 1 de junio del año 2018. Le quiero recomendar que por favor, si tiene usted a sus conocidos, a sus familiares, a sus grupos, por favor, recomiéndese, mándele este enlace de este programa en vivo, porque hoy tenemos un tema sumamente importante, amigos y amigas, de veras, de los que trascienden, de los que deben de los que los bajacalifornianos y pues, la verdad es que los habitantes de todo este país, de todo este estado de Baja California y de todo el planeta, deberíamos estar súper conscientes de lo que está pasando y de lo que nos puede pasar con el tema del cambio climático. Y para platicar sobre este tema, le damos la más cordial de la bienvenida a Santiago Alfonso Higareda Cervera. Él es técnico titular del Laboratorio de Pronóstico Meteorológico adscrito al Departamento de Oceanografía Física de la División de Oceanología del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE. Y el tema, les estábamos comentando, es este tema de la sequía histórica en Baja California, que ya es una realidad. Les vamos a mostrar unas gráficas que nos trae el técnico Higareda, y va usted a ver lo dramático que está ya este tema de la sequía en Baja California, y obviamente dentro del contexto del cambio climático planetario. Ogalicia Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la más cordial las bienvenidas también. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, maestro Higareda? Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Cuatro Vientos. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas de la comunidad de Cuatro Vientos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Miren, hace unos días nos encontramos al maestro Higareda por ahí en nuestras labores propias de nuestros sexos, en el supermercado, y empezamos a platicar sobre la escasez, casi la nulidad de lluvias en esta temporada. Empezamos a comentar sobre el cambio climático y las repercusiones que tiene sobre los habitantes de la península, incluyendo por supuesto nuestra queridísima Ensenada, y nos comentó el maestro algunos datos que nos pusieron los pelos de punta. En 70 años, y aquí nos trajo las gráficas para demostrarlo con los hechos de las mediciones que se han estado realizando. En 70 años tenemos el año más seco de nuestra historia, y es un año en el que vamos a estar padeciendo pues las consecuencias de la sequía, que es también una mayor escasez del suministro de agua, en fin, una serie de problemas que enfrentamos en nuestras familias, en nuestra cotidianidad. Maestro Higareda, nos dice usted que en estos fenómenos que se presentan aquí en nuestra región y que los conocemos como el año del niño y el año de la niña, claro, cuando coincide el fenómeno del año del niño tenemos regularmente años lluviosos, claro, con precipitaciones que van de 150 a 250. O hasta más. Hemos llegado, por ejemplo, en el año 77, tuvimos casi 700 milímetros de precipitación. Mucho para nuestros parámetros. A veces tenemos unas condiciones que no son ni niñas ni niños, y tenemos una lluvia también abundante, pero es una etapa donde digamos... Los años neutros. Entonces, en ese año neutro puede ser también que sea una lluvia muy ligera, como puede ser una lluvia abundante. Que pero fue lo ahora que nos tenemos pasó, niña. Que fue lo que nos pasó el año pasado. O sea, sí, la temporada pasada hubo bastantes lluvias, pero no era ni niño ni niña, era un neutro, y nos trajo bastante acá. Ahora, sí, en este año, pues no, este año ha sido muy seco. Es el más seco de los últimos, como te digo, casi 70 años. Últimos 70 años, amigos y amigas, en que me imagino que es también el momento en el que se colocan instrumentos en esta región del país y que tienen ustedes registros oficiales, objetivos, tangibles, que vienen a confirmar esto que nos estás diciendo. ¿Qué tan grave es el tema? Mira, nosotros, la cuestión de la lluvia es un proceso meteorológico natural, donde la naturaleza hace su ciclo, ¿no? Sí. Entonces, desgraciadamente o afortunadamente, nuestra región está en una zona subtropical, no estamos en los trópicos. Ajá. Entonces, nuestras regiones
no es como en la porción sur de la República Mexicana, donde llueve con gran abundancia, ¿no? Cae hasta granizadas y chubascos con una intensidad insólita, ¿no? Sí. Pero acá nosotros, nuestras lluvias son más bien subtropicales y que nos llueven principalmente en la época, lo que es al finales de lo que es el verano y lo que es el invierno, ¿no? Lo que empezaríamos a decir que a partir de octubre empezaríamos con las lluvias. Nuestra temporada de lluvias. Y termina en abril. Terminaríamos en abril más o menos. A veces se prolonga un poquito a mayo, ¿no? Como este año que todavía nos cayó un poquito el día primero, el día 2 de mayo. Fue una cosita de 5 o 4 milímetros que nos cayó. Estas lluvias, la diferencia de la porción tropical, que en la porción tropical tenemos sistemas favorables a que se generen esta cantidad de lluvia, y en cambio con nosotros tenemos sistemas que no nos permiten estas condiciones de lluvia que sean en estas fechas, ¿no? Okay. El calentamiento solar es mucho más intenso en la porción sur, entonces ahí se permite que digamos que con estos sistemas meteorológicos generen grandes nubes convectivas y grandes lluvias y grandes precipitaciones. Nosotros donde estamos son una región subtropical y nuestros fenómenos o nuestras lluvias se van a generar por las masas invernales o las masas polares que van a llegar de la porción de Alaska, de Canadá, de Estados Unidos hacia nuestra región, y estas son las que nos van a permitir lluvias. Okay. Normalmente, excepto en el mes de julio, agosto y septiembre, donde llega el monzón del noroeste de México, que es un aire húmedo que viene de allá de las zonas tropicales, suben por lo que es Nayarit y todo lo que es el mar de Cortés, y nos traen las lluvias, lo que es de la sierra hacia el Golfo, hacia el mar de Cortés. Okay, yeah. Y si ese monzón sube, llega hasta los desiertos de California, ¿no? Entonces, en esos meses es cuando vemos las lluvias, lo que es en Mexicali, lo que es en la Sierra de San Pedro Mártir, lo que es la Sierra Juárez, San Felipe. El verano, vamos a decirlo así. El verano, y todas las lluvias en lo que es Sinaloa y Sonora, ¿verdad? Pero nosotros, cuando llega a brincar esa humedad y es suficiente, entonces nos traen unas lluviecitas muy ligeras, ¿no? Okay. Pero lo más fuerte es lo que te digo, ¿no? Las lluvias en invierno y lo que es el final de verano, ¿no? Entonces, estas lluvias se van a presentar siempre y cuando tengamos condiciones adecuadas para que pueda caernos la lluvia. No va a llegar la misma cantidad de lluvia como en la porción sur, con lluvias torrenciales muy intensas, pero sí vamos a tener unas lluvias que nos van a permitir que los mantos acuíferos se vayan recargando, ¿no? Alfonso, ¿cuál es el promedio que tenemos entonces? Que ustedes han, obviamente este promedio lo obtienen de estas mediciones a lo largo de ¿cuántos años? ¿70, 75 años aproximadamente? Mira, no, el CICESE no tiene los 70 años, ¿no? Entonces, Comisión Nacional del Agua, que es el representante ante el organismo mundial, ellos tienen un archivo y ellos nos proporcionaron todos estos datos desde muchos años antes, y entonces tenemos desde el año 47, 48 hasta el 2018. ¿Los datos del sistema meteorológico californiano también son válidos para la región? Sí, pero te digo, como es el organismo, el representante, el sector encargado oficial ante el mundo, Comisión Nacional del Agua, entonces nosotros tenemos que tomar ese Servicio dato, Meteorológico Nacional. Okay. Entonces el Servicio Meteorológico Nacional nos proporcionó valores desde el año 47, 48, y es lo que nosotros hemos ido trabajando para hacer investigaciones y para ir viendo todo esto. ¿Y el promedio es? El promedio son 257, 259 milímetros al año. Eso es lo que sería siendo un promedio de esos casi 72 años más o menos, ¿no? De ese promedio, pues cuando nosotros vemos, como decimos, cuando viene una condición niña, ya esperamos que el promedio no sea los 250, estamos pensando que sea entre 100 y 150 milímetros, ¿me entiendes? Sí. No, porque se ha correlacionado mucho, se ha visto que cuando vienen condiciones niñas, siempre son valores abajo de 150. Raro, sí ha habido una ocasión en que ha llegado hasta 200, 250, pero digo, lo normal casi es que son las excepciones. excepciones. Y cuando hay niños, siempre son arriba de 200 milímetros, y siempre casi acá, digamos como en 2015, que esperábamos un niño con mucha fuerza y todo eso, todo el mundo estábamos muy espantados. Este año apenas si llegamos a los 200 milímetros.
ahí, te digo, hubo investigadores que quisieron ver el motivo por qué no había llegado, porque no nomás nosotros se aventamos con bombos que venía una gran cantidad de lluvia, se preparó el gobierno, fuimos hasta Mexicali, hizo el gobierno del gobernador, hizo muchas cosas, el presidente municipal, toda Protección Civil se estuvo preparando para un gran evento, ¿no? Y no nomás aquí, sino también en California, ¿no? En San Diego, estuvieron todo el mundo porque venía con grandes bombos. Y de repente, ¡pum!, hágate cuenta como que se apagó. Entonces, hubo investigadores aquí del CICESE, y yo creo que a lo mejor de la UNAM también, donde empezaron a ver el motivo, la causa y todo eso, ¿no? Entonces, te digo, el cambio climático fue una de las causas principales que hizo que no tuviéramos la abundancia, porque, te digo, en esa época se presentaron manchas muy calientes hacia Alaska, donde estaban deshielándose grandes porciones de hielo. Y entonces todo ese calor que se estaba generando allá en aquella parte de acá pegó más fuerte y jaló todas las lluvias hacia esa parte de acá. Qué barbaridad. Entonces te digo, no hubo una gran investigación, pero se pudo ver o visualizar por medio de los investigadores que si no hubiera habido ese cambio climático, hubiera habido caído una gran cantidad de lluvia. Entonces, ese año llovieron aproximadamente 200 milímetros, que tuvimos un poquitito de lo que se esperaba. Esperábamos hasta más de 500 milímetros, ¿no? Pero pues desgraciadamente no. Y te digo, y cuando vienen los niños, se esperan arriba de 200 milímetros, nada más. Cuando tú hablas de cambio climático, tú ya lo confirmas como un hecho científicamente comprobado, aun cuando algunos presidentes de países desarrollados como Donald Trump insisten en que eso no existe, y lo acaba de decir todo, nos lo repitió hace 1 o 2 días atrás. Mira, uno como científico tiene que tener pruebas, ¿no? Claro, y las pruebas las han demostrado en la ONU varios investigadores. No es necesario que yo diga porque van a decir, bueno, si no es investigador, ¿con qué se basa para decir esto, no? Pero digamos, se ha presentado en la ONU, se le ha hecho a todo el mundo, investigadores que han estado muy activos, ¿no? Aparte, ha habido gente de la comunidad no científica, sino que artistas que también por su propia cuenta estuvieron haciendo una investigación y que también lo llevaron a la ONU y dijeron, es cierto todo esto del cambio climático. Que no lo quiera reconocer ciertas personas, es muy independiente, ¿no? Quizás por sus intereses o quizás por porque tienen que aportar dinero, ¿no? al Tratado de París. Pero yo siento que si tú le preguntas a cualquier persona que no sea una persona culta, vas con un campesino y le preguntas, ¿tú crees que hay un cambio climático? Te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque ha habido, ellos conocen cómo la naturaleza ya no es lo mismo como era antes. Si tú te vas en la calle te van a decir, en Ensenada antes llovía grandes cantidades y ahora mía no cae casi nada. Y si te vas allá al sur, te van a decir, sí, aquí llovía, pero ahora acá hay unos torrenciales que ya no se pueden ni construir nada porque se nos llevan las casas. Entonces, todo eso tú vas sacando conclusiones. No es necesario que seas un gran científico para ver eso. La comunidad se está dando cuenta de que se están presentando los cambios climáticos por nuestras actividades, ¿no? Por nuestras formas de vivir, y la naturaleza es gran, sabe, y dice, pues ni modo, tenemos que actuar de una manera. ¿Y cómo está actuando? Con estas demostraciones, ¿no? Donde el clima está cambiando y está cambiando muy rápidamente. ¿Muy rápidamente? Los científicos lo han dicho que no nos esperan muchos años si seguimos con este ritmo, ¿me entiendes? Claro. Y entonces si no tomamos cartas en el asunto con buscar nuevos sistemas de energía limpia, de buscar nuevos sistemas para evitar que consumamos todos nuestros árboles, bosques, que sigamos destruyendo toda la naturaleza, ¿no? Que cuidemos el agua, todo eso nos lo están diciendo, se va a acabar todo esto y después ¿qué vamos a hacer? Y te lo vuelvo a repetir, no es necesario que sea uno gran científico, como ser humano, lo sabemos. Y si tú le preguntas a cualquier viejito te va a decir, no, y no tan viejitos, no tan viejitos, nosotros nos acordamos cómo llovía antes, cómo ha cambiado el clima. Y es por eso, no hay que culpar a alguien, culpar al otro, ¿no? Sino que hay que hacer conciencia. Olga, adelante, por favor. Sí, mira, el maestro Higareda nos hizo el favor, y muchísimas gracias,
de traernos gráficas muy precisas. Imagínese usted, desde las temporadas de lluvia, las precipitaciones registradas en Ensenada desde 1950 hasta la temporada de lluvia 2017-2018. Y estamos viviendo ahorita una época de fenómeno de niña. Nos decía el maestro Higareda que cuando se da este fenómeno baja, hay menos lluvia. El fenómeno de niño es precipitaciones mayores de lluvia. Abundante. Niña son años más secos, pero siempre estábamos arriba de los 100 hasta 120 mililitros en fenómenos de niña fuertes, marcados. Y ahora estamos ahorita en alrededor de 65 milímetros. 65 Escuche usted bien, amigos y amigas. 65. Recuerden, el promedio es 251, 56. En año normal. El promedio de la región. Estamos hablando exclusivamente de Ensenada. En Ensenada. Sí. Y estamos en 65. Que coincide con temporada de niña. A mí me gustaría mucho, mientras tú muestras la gráfica de nuestros amigos de Cuatro Vientos de la comunidad, que el maestro Higareda, quien pues ha de saber, maestro, ¿no?, que nuestro programa llega a muchos lugares de la República y de fuera del país, donde hay muchas personas que no conocemos. Yo no conocía, soy originaria de Chihuahua, lo conocí hace muchos años que vivía aquí, empecé a conocerlo. ¿Qué es esto del fenómeno del niño y de la niña? Sí. Para mí, cuando lo escuché la primera vez, me asombró. Sí. Y entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué factores determinan que se presente un fenómeno de niña? ¿Y qué factores determinan que sea un niño o niña? ¿Y con qué periodicidad más o menos se van presentando? Bueno, mira, el fenómeno del niño y la niña se presenta en la región o en la porción de Perú, en las costas de Perú. Nosotros tenemos unas corrientes, las corrientes de California, que son corrientes de agua fría. Igual Perú tiene unas corrientes que se llaman las corrientes de Humboldt, que son corrientes de agua fría. Entonces, normalmente pues, son como corrientes de agua fría. Entonces ellos, ¿cómo se llama? Los pescadores, pues reciben todo su producto con la pesca y todo eso. Pero en ciertas fechas, sobre todo en diciembre, empezaron a notar que se presentaban aguas calientes. Que empezaba una corriente, en lugar de corrientes de agua fría, se empezaron a presentar corrientes de agua fría, de agua caliente, y eso trajo a que se morían muchos pescados, ¿no? Una mortalidad de pescados enorme, ¿no? Entonces, pues la gente pues empezó a decir, bueno, ¿y qué está pasando, no? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces hubo investigadores, te estoy platicando, fue como en el año 35, el año 40, 1940, 20, algo así, donde ya los investigadores empiezan a investigar qué es lo que pasa, ¿no? Pero esto se presenta en diciembre. Para nosotros ese es el, ¿cómo se llama? El invierno, ¿no? Y para ellos es el calor, ¿no? Aquello de ellos es la primavera, ¿no? Pero se les presentaba esto, decían, bueno, aquí siempre son las corrientes de agua fría, ¿cómo es que hay una corriente de agua caliente y nos está matando todo, nos está matando los peces, ¿no? Entonces empezaron a llegar los investigadores de todo el mundo y empezaron a hacer una investigación, no de un año, 2 años, 3 años, y empezaron a ver que estas corrientes eran así, que se presentaban, oscilaban. Había veces que duraban 2, 3 años y no había nada de corriente de agua caliente y de repente se presentaba esta agua caliente. Y entonces le empezaron a poner el niño. El fenómeno del niño. Porque como fue en diciembre, entonces pues natalicio del niño Dios. Y entonces dicen, bueno, cuando se presenta esta condición, le pusimos el niño porque es en diciembre y es cuando se presenta en las costas de Perú. Y el Pacífico. Al revés, le ponemos niña cuando no se llega a calentar. Entonces ahí se empezó. Entonces, desde ese año empezaron a hacer investigaciones. Entonces, el NOAA tiene investigaciones de más de 50, 80 años de datos de valores de la presión de esas costas de Perú, donde tienen un parámetro de que si la temperatura del mar está en este valor, quiere decir que es niña. Si está de este valor, es niño, y si está de este valor, es neutro. El NOAA, amigos y amigas, por si usted no lo sabe, es el servicio, es el departamento, el área de gobierno de los Estados Unidos, que precisamente está a cargo de las investigaciones que tienen que ver con el tema de las atmósferas y del clima. Y de los océanos. Y de los océanos también, ¿verdad? También, sí. Y entonces, esto, pues evidentemente, con la tecnología y la calidad de los científicos estadounidenses, pues le empezó a dar prestigio obviamente a la institución, y las investigaciones que realiza NOAA
pues tienen una enorme credibilidad, Claro. y entonces NOAA encuentra las implicaciones que tiene ese fenómeno en la zona de Perú y el Ecuador Las costas de Perú. hacia el resto del mundo. Sí, esto es lo que hace, te digo, nosotros estamos muy influenciados por el Pacífico. Toda la República Mexicana, pues influye en todo el Pacífico. Tenemos desde la parte norte hasta la parte sur de Tapachula, Chiapas. ¿Sí? Entonces todo nos está influenciando de una forma el mar, ¿no? Nada más la única diferencia es que nosotros aquí en la porción norte pues, tenemos la corriente de California y el centro de la otra corriente, ¿no? La corriente de México, de parte de México, que es agua caliente, ¿no? Que es lo que tenemos en Puerto Vallarta, lo que tenemos en Oaxaca, lo que tenemos en Acapulco, que ya no son corrientes de agua fría, son corrientes de agua caliente, ¿no? Entonces, el mar también tiene un equilibrio, porque no nada más todo es corrientes de agua fría o corrientes de agua caliente, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? En esta parte de aquí, en el mar existe la termoclima. La termoclima es a donde llega a un nivel determinado las profundidades del mar, y entonces ahí ya la temperatura es muy fría en la profundidad. Muy profundidad, ¿no? Entonces, en las investigaciones que hicieron estas personas, porque dijeron, bueno, que con la temperatura del mar ya sabemos cuándo es niño y cuándo es niña, pero ¿qué origina ese calentamiento? Eso es lo que queremos investigar. Entonces empezaron a investigar, y entonces empezaron a ver que la termoclima no es constante, sino que tiene unos vaivenes, donde tienden a subir y tienden a bajar. Entonces, cuando tenemos niña aquí nosotros, la termoclima en el Pacífico de nosotros, Pacífico de México, tenemos, digamos, la termoclima muy abajo cuando es niña. Ya, Y entonces toda la humedad y todas las nubes y todas las precipitaciones se van hacia Australia y llegan a este lado donde la termoclima está más elevada. Entonces ya digamos así que, digamos, la termoclima es la que va a permitir que, digamos, que tengamos que ese vaivén donde vemos que, por ejemplo, cuando hay niños, la termoclima permite, digamos, que las nubes se metan hacia el Océano Pacífico y tengamos más lluvias en esta parte de acá. Pero cuando es niña, la termoclima hace una vaivén y entonces hace que todas nuestras lluvias y todo eso se vayan hacia la porción de Australia y todo eso. Eso fue la investigación que ellos hicieron y es la que todavía persiste y se cree. Cuando nosotros tenemos lluvias en abundantes, porque es niños, en Australia está seco y todo eso. Y cuando nosotros tenemos pocas lluvias, en Australia son grandes lluvias. Los torrenciales. Entonces, digamos, estamos muy influenciados por el Océano Pacífico. Pero llega... Bueno, mi pregunta va en este sentido. Sí. Cuando no sabíamos nada, cuando no se hacían estas mediciones ni se había descubierto el fenómeno del niño, cuando apenas los peruanos empezaron a asombrarse de que se les murieran los peces y nosotros también de que hubiera más lluvias o menos lluvias, pues explica que no se tomaran diferentes precauciones porque no se conocía, ¿no? Pero después de los trabajos tan puntillosos que han estado realizando los investigadores, los técnicos, el CICESE y muchas instituciones, otras instituciones más, para conocer este fenómeno, yo le quiero preguntar, ahora que ya sabemos qué va a pasar, ahora que ya se tiene con antelación el conocimiento de que estamos ante un fenómeno de niña y un exacerbado porque está las precipitaciones pluviales por abajo de los promedios, ¿de qué sirve esta información? ¿Hay autoridad alguna que tome cartas en el asunto para evitar algunos efectos dañinos, algunas consecuencias dañinas? Debe de haber, mira, nosotros se hacen todas esas investigaciones para poder mitigar un poco su efecto. Sí. Vamos a decir algo. ¿Cómo lo vas a mitigar un poco? Con pronósticos. Claro, para empezar. Lo que pasa es que cada vez, o sea que el ser humano necesita a veces tener herramientas para poder hacer una cuestión, ¿no? Si yo no tengo conciencia de que aquí llueve gran cantidad, pues voy a hacer una chocita, voy a hacer una casita y no voy a impermeabilizar de nada, y cuando me lleguen los torrenciales, ¿qué va a pasar? Esa casa se me va a venir para abajo, así ¿no? Es. Entonces, para eso se hacen las investigaciones, para que se mitigue un poco los daños. Antiguamente, pues no estaba la tecnología tan avanzada y no había esa comunicación. En el año 45, 46,
fue cuando salió la Organización Meteorológica Mundial. Y a partir de ese tiempo se empezó a tener una comunicación con todo el mundo de las condiciones climáticas y de la información climática para que toda la gente empezara a conocer y empezaran a hacer sus trabajos en base de eso. ¿Qué es lo que pasó? Que la gente empezó a hacer sistemas para pronosticar, ¿me entiendes? Pero hasta el 1945-46, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se empieza a ver los tratados estos para que sea... Cuando dices gente, te estás refiriendo precisamente, me imagino, a tratados, a los estados, estados del mundo. A los estados del mundo. Estoy hablando de Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá, a todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos, antes tú podías, o sea, para hacer un pronóstico, es importante, si tú dices, hago un pronóstico para aquí, para la República Mexicana, tienes que conocer cómo están las condiciones aquí, cómo se están moviendo los sistemas. Pero si tú quieres hacer un pronóstico para saber cómo van a estar las condiciones en Europa, cómo están todo eso, necesitas la información de todo el mundo. Y entonces, esa información que trajo, que abrió las comunicaciones para que hubiera esa comunicación entre los países, empezaron a hacer las computadoras para pronosticar. ¿Y qué es lo que nos va a traer esos pronósticos? Mitigación. ¿Por qué? Porque yo ya políticas públicas. Y políticas públicas. Nosotros como personas dedicadas a esto, a la cuestión de meteorología, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero ya la cuestión de tomar decisiones para mitigar todo esto son decisiones de los gobiernos. Dinos una cosa, mi estimado Alfonso. Nos acabas de dar una explicación muy sencilla, muy clara, para entender todo este fenómeno del niño, la niña, y las condiciones de cómo se generan estas fluctuaciones en el mar y su impacto en la atmósfera. Sí. Pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿en qué momento el cambio climático se convierte en algo que también está incidiendo directamente en el comportamiento de la atmósfera, en sus climas? Porque es evidente que cuando empieza a estudiarse esto, pues no teníamos tampoco ni la más remota idea del impacto que estábamos generando los seres humanos en el planeta con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hoy sí lo tenemos. Así es. Y, por ejemplo, tú hablas, y lo sabemos porque eso también en alguna ocasión lo investigamos, cuando se dio esta sequía previa tan fuerte que provocó una emergencia impresionante en California, que aquí en Baja California los gobernantes ni por enterarlos, ¿no? Sí. Pero que marcó el principio de esta década, en la región, y que insiste, y que fue la presencia de estas zonas de alta presión en estas áreas cercanas al estrecho de Bering, y que originaron que las lluvias y que las corrientes polares que originalmente llegan aquí y generan las lluvias, no nos llegan. 89.8 de precipitación en esta inicio de década 2001-2002, Javier. Imagínate, es el dato que nos está entregando, ¿no? Aquí. Mientras hablas, yo estoy viendo los datos. Cuando hablaba el maestro de las precipitaciones muy fuertes, con un niño muy fuerte que tuvimos en Ensenada en 1977-78, los promedios fueron de 638.2 mililitros de agua. Y en esta ocasión no llegaron a 100, con la que estamos hablando de la sequía. Estos extremos que tenemos se habrán visto todavía más acentuados por el fenómeno del cambio climático. Claro que sí se tienen que ver acentuado más con el cambio climático. Te vuelvo a repetir, todo el cambio climático nos va a influenciar de una manera, o nos está influyendo de una manera muy drástica. Donde veíamos que llovía en una forma, ahora estamos viendo lluvias más torrenciales. Este calor inusual en la zona central del país está también directamente vinculada con la niña. Mira, con lo que está pasando actualmente cuando tenemos, la condición niña se hizo la investigación para saber la del Pacífico por la mortalidad de los pescados, y de ahí ver qué consecuencias tendría, ¿no? Entonces lo que se vio, como te digo, ¿no? Lo primero que vieron es las lluvias, ¿no? Que dijeron exactamente, cuando tenemos un niño nos va a traer las lluvias para acá, para el Pacífico, ya sea lo que es California, lo que es hacia nosotros, y toda esa parte de acá, ¿no? Pero cuando tenemos niñas, pues tenemos el otro problema, la sequedad, ¿no? Entonces ahí fue. Pero también ellos empezaron a ver que, por ejemplo, que cuando hay niñas, el océano Atlántico está más caliente y el océano Pacífico está más frío.
Okay. Entonces, al estar más caliente el océano Atlántico, entonces va a generar más huracanes. Obviamente que más lluvias, más torrenciales en esa parte de acá. Cuando es al revés, cuando hay niños, se generan más huracanes. O sea, esa es la teoría, ¿me entiendes? La investigación que sacaron, en conclusiones de que sacaron al hacer la investigación del niño y la niña. Entonces, ellos dicen eso. Ahorita tenemos un cambio climático donde nos está pegando bastante fuerte y los investigadores están haciendo cambios en sus métodos y todo eso. ¿Por qué? Porque está a veces donde tú dices, ahorita tenía que llover y no está lloviendo, por lo mismo, porque te digo, el cambio climático. En ese sentido, Alfonso, me gustaría conocer cuál era la información que tenían ustedes del pronóstico meteorológico para esta región y para el país, por decirte algo, octubre, noviembre del año pasado. ¿Esperaban esto? Sí. No, el año pasado nosotros estábamos considerando las lluvias aquí, como ya sabemos que era niña, pensábamos que iba a ser arriba de 100 milímetros, unos 110, andamos en 65. A 150, 160, no pensábamos que fuéramos a llegar a 65 milímetros, ¿no? Pensábamos que íbamos a llegar a los 100 milímetros, ¿no? Sí sabíamos que iba a haber pocas lluvias, pero no consideramos tanto. Si a mí me preguntas que cuál fue quizás el punto angular que fue esto, o sea, que cuál fue la puntilla que... Cuando ustedes dijeron, caray, ¿qué está pasando? Que generó esto que no se había considerado, fue el sistema de alta presión que se acentuó en diciembre. De nueva cuenta. Que se acentuó en diciembre que nos estuvo generando temperaturas muy calientes y secas. Un invierno muy cálido. Sí. Entonces, eso fue porque el sistema de alta presión semipermanente de acá, de la parte del Pacífico, se acentuó muy fuerte y no dejó bajar ninguna tormenta invernal, ningún frente. Lo interesante ahorita, mi estimado Alfonso, es, no sé si la comunidad científica mexicana y la californiana, la canadiense, porque evidentemente también ellos se ven afectados por esto, no sé si esto los esté llevando a pensar de que por lo que veo, la evidentemente intervención científica comprobada de que estas temperaturas, estas zonas de alta presión en la zona del estrecho de Bering podrían estarse reiterando constantemente si es que va a modificar también las políticas públicas de los tres países para enfrentar esto que pues parece ser se nos está ya asentando de una manera importantísima, ¿no? Pues tiene que haber esa coordinación entre los tres países y todos tratar de trabajar en conjunto para poder sacar esto, ¿no? Porque ¿pero ustedes ya se pusieron de acuerdo en esto? ¿Los científicos? Bueno, los científicos. ¿Los técnicos? Mira, las personas científicas, desde que vieron esto, está la doctora Teresa Cavazos, que está muy metida con todo esto. Tere Cavazos, ajá. Y ella está... En CICESE también, investigadora de CICESE. Con Estados Unidos y con Canadá sobre esas situaciones. Te digo, el problema no son los científicos, a veces son los políticos. Sí, porque los científicos, es la pregunta que le decía ahorita, los científicos pueden con la investigación tener un panorama de lo que está sucediendo, sí, y pronosticar, con base en un pronóstico de carácter científico, ¿verdad? Una bola de cristal, qué es lo que va a suceder. Sí. El año pasado, en 2015, 2016, cuando se hablaba de que se podía presentar lluvias torrenciales, nosotros nos dedicamos a hacer una serie de trabajos periodísticos y fuimos en primer lugar con gente del CICESE, geólogos, sismólogos, porque las características del terreno que tenemos en Baja California, Ensenada, Tijuana, es peligroso. ¿Y en qué nos fijamos? Se habían estado presentando con lluvias previas una serie de deslaves en las colinas, los cerros de Tijuana. Ya como ahora sucede con la colonia, las familias de Rubí, ¿verdad? Pues hace 2 años, poco más de 2 años, fue también decenas de familias que perdieron sus casas porque los deslaves tumbaron las construcciones. Pero nos dimos cuenta entonces con el maestro Garcilaso, Garcilaso. ¿sí? Y otros que entrevistamos de sismólogos, que si se presentan 2 o 3 condiciones que no es difícil de que se presenten, por ejemplo, lluvias torrenciales con un sismo de 5 a 7 grados, se presentará una catástrofe tremenda en Tijuana, donde se desgajan, se deslavan los cerros
y son no 2 o 3 colonias, es una gran cantidad de familias que viven ahí. Esas, por ejemplo, son cosas que la ciencia, la investigación ha hecho que los investigadores del CICESE le estén advirtiendo al gobierno en su, ¿cómo le llaman esto? En su plan de desastres naturales. Sí, plan de desastres naturales de protección civil. Que tiene que tomar medidas, y en el caso de Tijuana no hay de otra más que el reacomodo de todas esas personas en otras zonas que no sean esas colinas. En el caso de Ensenada hemos tenido problemas también de deslaves que nos han afectado, por ejemplo, y derrumbes que nos afectan una obra que todavía no se termina de construir nunca, ¿no? Que es el Libramiento. Y que ya ahorita ya está sepultados en grandes tramos, ¿no? Es cierto lo que dices, pero no se puede comparar los problemas de Tijuana con Ensenada, porque Ensenada es una población mínima comparada con la gran población. Con ese monstruo. Con el gran urbano, claro. Si tuviéramos la misma afluencia de migrantes para acá, quizás ya lo hubiéramos notado también aquí. Lo que pasa que te digo que Tijuana pues tiene una gran inmigración allá, y toda la gente llega, y ya pues, lo que era la ciudad ya no se da, entonces ya se tienen que ir hacia las partes más altas, y a veces los estudios del terreno, que son los que se hacen, a veces, mecánicas de suelo, a veces por cuestiones económicas o por cuestiones políticas, pues los esconden de tal manera de que saben que si ese terreno dicen a la gente cómo va a estar, pues no lo van a presentar, no lo van a comprar. Entonces pues la gente pues va muy confiada, y después ya que se metieron pues llegan a pasar todo esto. Nosotros aquí todavía no tenemos esto, porque te digo, todavía no tenemos la gran fluencia como Tijuana, pero tenemos el problema de la sequía. Pero sí es cierto lo que tú dices, cuando existen las lluvias torrenciales y el acarramiento de todo eso, porque todo es agua que se va, pues empieza a haber un gran amontonamiento de agua y busca cauces de río. Sí, porque hay una capa de tierra, nos explican, y luego enseguida de esa capa de tierra viene una capa de piedra, ¿verdad? Que hace que esa capa de tierra se deslave. La piedra no permite que vaya el agua más a fondo y se deslava. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, ahora con la sequía, maestro, si estamos viendo que ustedes tienen ya estos pronósticos de hace rato, la repercusión que tenemos aquí en nuestra casa, en la casa de ustedes, amigos, amigas, es ya de inmediato lo que hace la CESPE es avisarnos que viene un nuevo tandeo, ¿verdad? Pues cómo no va el tandeo con estos 65 milímetros, por favor. Pero viene un nuevo tandeo, ¿por qué? Pues porque no hay suministro de agua suficiente. Pero ¿por qué no hay suministro de agua suficiente? No solamente porque tenemos este problema de este fenómeno natural de sequía, sino porque no se han realizado las obras que se necesitan. Y esto no es nuevo, ¿no? Esta niña no nació ahora, es una niña que se presenta cada vez, ¿no? Cada determinado ciclo se está presentando. No se ha construido el acueducto de flujo inverso, no se han hecho las obras de retención de agua, que muchas de ellas no son tan costosas, sino casi de lógica y de sentido común, como las hacían los campesinos antes, ¿no? Y no se ha concluido tampoco la construcción de la desalinizadora, Javier. Ayer dábamos la noticia de que se va a posponer quizás hasta el 2019, cuando estamos pasando este año de tremenda sequía, ¿no? Sí, y mira, ahorita, por ejemplo, lo estamos palpando ya, porque como te dije, ¿no? Esto ya no es de que hasta el futuro, que si nos va a pegar, no nos va a pegar, ya nos va a pegar. Este año y el año pasado nos pegó. El año pasado hubo más lluvia, hubo 400 milímetros de precipitación, y eso permitió que los mantos acuíferos estuvieran más o menos arriba. Pero tú sabes que para lo que es Valle de Guadalupe, que utilizan mucha agua, no fue suficiente para ellos, ¿no? Entonces hay necesidad de que ellos anden buscando dónde acá. De bien el agua de Tijuana, ¿no? Aguas negras. Ahora te pones a pensar ahorita que tiene 68 milímetros, sus mantos acuíferos no se recargaron nada. Entonces, si el año pasado tuvieron problemas, pues este año va a ser mucho más grave su consecuencia, ¿no? Y así es lo que uno debe de ir pensando. Pero aparte no es nada más la molestia inmediata de que no hay agua superficial, o que el manto acuífero no se regeneró, sino que va a tardar. Y necesitamos lluvias más o menos más importantes para que al puedan futuro. poderse recargar. En ese sentido, Alfonso, yo te quiero preguntar,
ante todo este panorama, ante esta evidencia, amigos y amigas, ahorita les vamos a mostrar la gráfica para que se den una idea del tamaño de la caída de este año, de las lluvias. Si ustedes en este momento tienen una ventana para decirle a las autoridades primero y a la población después qué esperan para el próximo ciclo de lluvias invernales en esta región de nuestro México, Sí. que pues ya está prácticamente, nos faltan unos cuantos meses, octubre está, ya estamos prácticamente en él. Claro. ¿Qué han pensado hacer? ¿Qué pronóstico tienen? Mira, nosotros acá tuvimos un estudiante de doctorado que se fue a Italia a sacar por medio de los modelos de allá, y él, pues digamos, le ofrecieron hasta 10, 15 modelos, pero de esos 10 modelos, pues uno era el que se apegaba mucho para nuestra región, Sí. sobre todo para la República Mexicana, ¿no? Okay. Entonces este estudiante, pues él ya sigue trabajando, ya no es estudiante, ya es un investigador y todo eso, y él es el que nos hace los pronósticos para nuestra región, y lo envía no nomás para nosotros, sino manda a Comisión Nacional del Agua, y en Comisión Nacional del Agua se hacen simposios donde se ve todo esto, ¿no? Entonces, digamos, Comisión Nacional del Agua también tiene investigadores donde sacan ellos sus promedios que se esperan de lluvias para cada uno de los estados, ¿no? Nosotros, este investigador, te digo, no nomás es para nuestra región, sino que también para lo que es hacia el sur, hacia la parte de Chihuahua, todo eso. Entonces, este modelo él lo saca, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de visualizar los dos modelos, el de Comisión Nacional del Agua, que da el oficial, porque la Comisión Nacional del Agua siempre da un pronóstico de lluvias para las temporadas, y el de nosotros, ¿no? Y en base de eso, pues estamos considerando de que a lo mejor llega eso, ¿no? Lo otro es cuando... Perdón, lleguen a que vamos a tener todavía más sequía. No, mira, estos ciclos de los niños y la niña, como te vuelvo a repetir, ahorita Sí, tenemos son los oscilantes. va a cambiar, tiene que llegar a un punto neutro, Pero quizás ¿tienen el un año que pronóstico viene. de cuándo podría suceder eso? Mira, yo pienso que ya para el próximo año ya tenemos un punto neutro. O sea, que la niña se termina y ¿En este invierno termina? En este invierno yo creo que termina. Para mí, yo pienso que este invierno termina o al principio del siguiente, y empezamos con un neutro, ¿no? Esperamos que ya empiecen a caer más. ¿Neutro estarías hablando que junio del próximo año? No, yo creo que para el próximo año, a lo mejor sí, para el próximo año tenemos un neutro, y cuando vienen los niños neutros, te digo, no te voy a decir, empieza a subir un poquito más la precipitación, ¿no? Ahora, eso es lo que yo estoy pensando, ¿no? Los modelos que sacan, te digo, por medio de los pronósticos, eso es lo que nos dicen la realidad, ¿no? Oye, ¿y NOAA ya se pronunció? ¿Mande? ¿NOAA ya se pronunció sobre el futuro a corto plazo, inmediato plazo? No han querido todavía, porque te vuelvo a repetir, como ahorita el cambio climático está influyendo mucho, entonces eso es lo que mucha gente está temiendo, ¿no? O sea, que hacer un pronóstico muy aventajado de 2-3 años, no se puede. Que el cambio climático te venga a destruir todo. Entonces estamos hablando de una comunidad meteorológica en la zona del Pacífico de Norteamérica en estado de emergencia, en estado de alerta. No, mira, ellos, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, ellos siempre avientan, como te dije, con el NOAA siempre ellos avientan sus pronósticos, ¿no? De hasta de 5 o 10 años, ¿no? Pero los van ellos supervisando a ver si se van apegando a lo que ellos dicen, ¿no? Pero te digo, ahorita nuestros investigadores, que son los que están trabajando en esto, pues se reservan un poquito, porque dicen, con el cambio climático no queremos decirle a la gente, va a caer gran cantidad de lluvia, y a la mera hora no hubo, y tenemos esto. Y entonces todo el mundo está diciendo, no, espérense, mejor les vamos a decir cómo va a estar para el próximo año, y esperemos que sí sea, ¿no? Claro. Porque no quieren aventarse. O sea, ahorita un investigador, una gente no se quiere aventar tan fácilmente al ruedo de decir, para dentro de 2 años, imagínate que le digan a los agricultores, para dentro de 2 años o para el próximo año va a haber muchas lluvias, y a la mera hora no cae, y luego empiezan a caer. Tan grande, Alfonso, nos estás planteando. Te vuelvo a repetir. Cuando menos de incertidumbre nos estás planteando el panorama, ¿no? Sí, bueno, es que te digo, nosotros estamos relacionando a esto, ¿no? Pero ellos están viendo de que ha habido y están habiendo cambios por todo esto. Okay. Entonces nosotros estamos conscientes de que estamos en una región donde no hay abundantes lluvias. Sí. Que si se bloquea, bloquea por el sistema de alta presión, las lluvias se nos van a reducir. Entonces, a mí me parece más importante, disculpe que le interrumpa, maestro, pero me parece más importante señalar lo siguiente.
en base a lo que estoy observando aquí. Sí, claro. Mire, no recuerdo el nombre del científico que investigamos, Javier, el extranjero, el que entrevistamos en el CICESE. Sí, pero es uno de los científicos que se encargan de estudiar los mantos freáticos, la recarga de los acuíferos. Sí. Y nosotros, precisamente, cuando se hablaba de este problema del cambio climático y las sequías, intentamos que nos diera alguna declaración de qué podía pasar aquí, porque, por ejemplo, la maestra Tere Cavazos ha estado hablando de la necesidad de que los productores de vino, los vitivinicultores, empiecen a cambiar las varietales, empiecen a emigrar a otras regiones del municipio por los problemas del desabasto de agua, ¿sí? Pero cuando entrevistamos a este científico que se estudia la recarga de los mantos acuíferos, hablaba de una situación muy especial. Dice, no podemos, lo que tenemos que tener claro es que nuestros promedios son bajos de precipitaciones pluviales, pero son muy variantes, ¿sí? Por estos fenómenos de niño y niña. Y yo estoy viendo en los años 50, 60, 80 y los actuales en esta gráfica que nos entrega, y no se nota grandes diferencias ya en la suma de los totales. Sí. Entonces, estoy tratando de seguir esto de si ya está la marca del cambio climático y todavía tenemos promedios similares, ¿no? Sí. Todavía están. La cuestión es las variaciones que se dan de año con año. Sí. Y esto me lleva a un comentario que hizo este científico del CICESE, que dice, la pregunta también iba encaminada a si llegó realmente la hora en que Baja California tenga que sacar toda su agua del mar, crear estas obras de infraestructura tan costosas. Y dice, tenemos un comportamiento de los acuíferos, que es lo que surte de agua Ensenada, fundamentalmente los acuíferos, y son generosos, su recarga, así como se ven abatidos, su recarga suele ser muy rica y muy rápida. Sí. Dice, con una temporada buena de lluvia se recargan. Sí. Entonces, no podemos estar hablando de acuíferos abatidos siempre, ¿verdad? Sino que hay una recarga generosa, rápida, con el comportamiento de las lluvias. Dice, entonces, tendría que ser, en el caso de Ensenada, una política de obras múltiples, ¿verdad? Para surtir de agua a la población, y no pensar que ya no podemos tener agua de acuíferos y tener que crear obras de infraestructura tan costosas como las desalinizadoras. No se manifiesta en contra de la planta desalinizadora, pero sí mencionó, y lo recuerdo muy bien, hizo referencia a las pequeñas obras ancestrales, ¿verdad?, que la sabiduría de nuestros antepasados tenían. Dice, y él hablaba incluso de que estaba aplicando algunos proyectos de esta naturaleza precisamente en San Antonio de las Minas, en el Valle de Guadalupe. Mira, ahorita hay partes del mundo donde, pues digamos, así como nosotros, tenemos poca agua, ¿no? Pero tenemos un océano Pacífico muy rico. Entonces, si sabíamos aprovechar esta riqueza, pues probablemente pudiéramos tener una gran contribución en el agua, ¿me entiendes? Mira, hay países que están haciendo atrapanieblas. Exacto. Nosotros aquí tenemos muchas nieblas. Y podríamos hacer esos sistemas para atrapanieblas para poder adquirir un poco más de agua. Pero pues, como dices, nos hace falta todavía tener esa conciencia de que es necesario hacer algo para poder sí, pero eso lo tiene que normar y encabezar fundamentalmente pues el Estado mexicano. Sí, y si algo ha sucedido en este país es que no le hace caso ni siquiera a los científicos, que le llevan una información muy objetiva, ¿sí? Y que bueno, hemos escuchado desde hablar de esto del tema de la sequía, en realidad desde hace, no sé, 20 años en esta región. Sí. Ese es un hecho que no se ha podido tampoco refutar. Sí, es algo que existe, y sin embargo vemos en la misma región, desde hace 20 años, que nos están diciendo que estamos en un periodo de sequía prolongada con sus altos y bajos. Lo cierto es que los mantos freáticos se han caído. Sí, se han caído mucho. Las cuencas hídricas no están sobreexplotadas. Y lo cierto también es que no existe un modelo de gobierno que nos permita hacer estas obras que sabemos, y como tú lo decías hace rato, Alfonso, por simple sentido común de que se deben de hacer y no se hacen. Y no sé,
En el caso de los meteorólogos, yo me imagino que ustedes están muy presionados porque a diario le tienen que decir al público en general, al gobierno en general, cuánto va a llover o Claro. no va a llover, O no va a y a llover. corto y a mediano plazo. Claro, así es. Yo lo veo como un problema que, si bien es cierto, estadísticamente vemos cierta estabilidad, no podemos dejar de pensar que a final de cuentas esto no es de 10 años, no es de No. 20 años, es más, no es ni siquiera de este siglo. No, es que, como te dije, estamos en una región donde Sí, debemos de estar conscientes de que nuestras lluvias son nomás invernales, ¿no? Sí, así es. Y que son lluvias que si los sistemas meteorológicos lo permiten, van a bajar y nos van a degenerar lo que es el frío, las nevadas y las lluvias, ¿no? Pero si hay un sistema que lo bloquea, que no los deja bajar, entonces ¿cómo vamos a tener Así es. abundantes lluvias? Y esto nos ocasiona varios problemas. Por ejemplo, tiene sus beneficios, por supuesto, pero el hecho de que se presente la temporada de lluvias coincidiendo con la época invernal, no se imagina usted lo que sucede en las épocas de verano, que no llueve. Tenemos los problemas de los incendios, por ejemplo, sí. también, ¿no? Sí. Que se van conjugando varios factores que nos crean, pues, siniestros de Claro. este tipo, ¿no? Sí, pues es que todo, mira, por ejemplo, aquí tenemos la condición Santana. Sí. Muy Esa es marcada, otra. que esa es otra, ¿no? Y esta condición Santana, pues si nos acordamos en el 2014, pues nos provocó unos grandes incendios, ¿no? Te Sí. platico en el del 2007, ¿verdad? Sí. Pero pues todo eso, pues hace que, digamos, como te vuelvo a repetir, gracias al patrón que tenemos de la circulación del Océano Pacífico, que nos permite tener un clima mediterráneo, un clima benigno, un clima agradable, donde no estemos con el aire acondicionado todo el día, ¿no? Que estemos disfrutando Bueno, vean los de que vivimos en la costa. Porque tú sabes, ¿no? Desde quizás de Nayarit hasta acá, hasta Tijuana, o hasta antes de Tijuana, Mexicali, es puro aire acondicionado casi todo el año, ¿no? Sí, un Nosotros, en gastadero. cambio, aquí nomás estoy haciendo los meses más calientes, que estoy haciendo lo que es julio, agosto, septiembre y parte de octubre, ¿no? Que ya es cuando nos pega un poquito el calor, ¿no? Gracias a qué? Al Océano Pacífico. Que esta brisa de mar que nos entra todos los días, que nos refresca, que nos trae confort, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, y ese es el beneficio que recibimos del Océano Pacífico. Pero desgraciadamente nos gustaría que este Océano Pacífico estuviera como lo que pasa ya en Yucatán, con las ondas del este. Las ondas del este son sistemas que van entrando del océano Atlántico hacia Yucatán y le está trayendo lluvia, ¿no? Acá no, acá nuestras ondas se nos bloquea con el, Sí, depende con el del sistema norte. de alta presión. Así es, Y ya no nos deja totalmente entrar del polo, esto del polo. y nos destroza con las lluvias, ¿verdad? Alfonso, Y- una pregunta Ya. que en realidad van a ser dos. Cuando nos estás dando esta ¿Esta gráfica que nos estaba mostrando 65-68 milímetros, Sí, como la conclusión, vamos a decirlo así, del pasado Sí. ciclo de lluvias. Sí, porque claro. se Es acabó. ya, Sí. hasta ahí. Se confirma el tema de que es la peor sequía en la historia medida. En de 70 que se años. está midiendo en los últimos 70 años. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál era la marca anterior que se acaba de romper en este año? Ok. Este dato que te estoy dando, que te estoy diciendo, Sí, este dato es proporcionado no es de enero a diciembre, sino que te digo, es por temporada. es toda temporada Es de la lluvia. lluvia. El año Y completo. entonces comenzamos nosotros en julio De julio a y junio. terminamos en junio, ¿sí? Ok. Y Para marcar la temporada de para lluvia. marcar la temporada de lluvia. Claro. Y la que estamos rompiendo fue la del 2001-2002. Que era de... La más baja, Casi 90 89.8, milímetros. que fue la más grave en cuanto a Sí. sequía, ¿no? hasta Esa fue. esta Y ahorita estamos temporada. en 90 65. milímetros. 90 milímetros ahorita y lo que fue en esta. Ok, En entonces, 17 años. en 17 años Sí. Sí. se rompe esta marca. Sí. Ahora, pero esta marca de esta sequía en este año de temporada de lluvias, ¿abarca todo el estado de Baja California? O sea, ¿es Sí, aplicable mira, esta sequía aplicable. histórica? Yo pienso ¿Es que para todo el estado y para toda la región? se puede decir que sí, porque Se puede hacer una se proyección. puede hacer una proyección. Teníamos que ver lo que es más hacia Tijuana, que es la parte donde llueve un poquito más que aquí, pero
pero te voy a platicar. Pero muy poquito más, ¿no? En las estadísticas de Comisión Nacional del Agua, yo he visto las estadísticas por cada uno de los estados, de la cantidad total de precipitación por mes y por año, y Baja California siempre es la última o la penúltima, o sea que es la que llueve más poquito. Es más, le gana lo que son los desiertos de Sonora y los desiertos de Sinaloa. Entonces, ya te imaginas, Sonora y Sinaloa, sí, en la recarga de lo que es el monzón de California, ajá, ahí se recuperan un poquito más, y Ensenada se queda a más abajo. A veces, hay unos mensajes. A veces cuando te digo, cuando el monzón de California, las lluvias se mueven hacia la parte de Chihuahua, entonces quizás Sonora y Sinaloa quedan más abajo que Baja California, pero casi de los últimos, que diré, 20, 30 años, Baja California siempre queda en el último o en el penúltimo lugar de los 32 estados de la República Mexicana. Y estoy viendo, maestro, que en estos 70 años, ningún otro año ha tenido precipitaciones más bajas de los 100 mililitros. Mililitros, sí, es lo que te digo. 100 mililitros, todos están por encima de esos 100. Sí. Y salvo esto que sucedió hace 17 años y lo que está sucediendo ahora, que está peor de lo que sucedió hace 17 años. Para que vean ustedes la gráfica, cómo se ve, amigos y amigas, cómo se ve este desplome tan tremendo, les voy a acercar esta gráfica que nos hizo el favor de proporcionarnos el técnico Alfonso Higareda, y déjenme ver, estoy para acá, me debo de poner acá. En esta parte de la... perdón, es que como estoy al revés, aquí donde está esta mano, amigos y amigas, ustedes van a ver en esta región, aquí, ve usted el desplome que tiene la gráfica, aquí donde está mi dedo, de azul, sí, de color azul, aquí, amigos y amigas, aquí está usted viendo ese desplome. Para que vea usted cómo estaba en otros años, y vea usted en color azul la marca de los 65 mililitros. Es y las 3 líneas rojas pues eran las veces en que se ha presentado el fenómeno del Niño, con lluvias torrenciales que nos han llevado a 638. Ahorita andamos a 65 mililitros, una décima parte de esos 638 mililitros que caían cuando tuvimos inundaciones en los años 77, 78, y luego por ahí en los años 82, 83, que son los años más lluviosos que se han registrado en los últimos 70 años, claro, en nuestro estado, en nuestro municipio. Sí, te digo, y entonces te digo, si lo vemos por estados, también Comisión Nacional del Agua, que lo reanimo de representante de aquí, él ha especificado que el estado más, o sea, que llueve menos, el que llueve menos es Baja California. Pues no, nomás es por municipios, sino ya es por estado. Sí. Hay una pregunta muy interesante que nos está haciendo Pati Ferro. Muchas gracias, Pati, por estar en el programa. ¿Qué tal, Pati? Muy amable. Ella te dice, porque es conocida la situación de estrés hídrico en la Baja California, desde hace varios años, las resistencias en el estado, estamos en contra de la construcción y entrega de 20 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado. Estamos a favor de la entrega de los 9 millones de metros cúbicos de agua del río a Ensenada, del río Colorado, ¿verdad? Como se había designado en el acta de la SILA. También estamos en contra de las desaladoras, que únicamente servirán para la privatización y por ende el encarecimiento del agua a la población de la costa de Baja California, además del endeudamiento por 37 años de todos los bajacalifornianos. Y pues termina diciendo fuera Constellations y no a las asociaciones públicas privadas. Este es un fenómeno que yo tenía la pregunta que te quería hacer, Alfonso, sí, sobre el impacto que tiene el utilizar una cantidad muy importante, millones de metros cúbicos al año de agua potable, para la fabricación de este tipo de bebidas. Y si esto se debe de replantear de alguna forma, para que el escaso recurso lluvia, agua que tenemos en el estado, pues no impacte también pues toda la situación de la población que radica en el estado. Claro, es que pues así que son cuestiones de economía, ¿no? De que es un factor donde se consume mucha agua
y digamos, o sea, que los beneficiarios vienen siendo un grupo de personas que son los empresarios, Sí, son ¿no? muy poquitos los que se personas, benefician de un daño muy grande. de un que se daño hace. muy grande, ¿no? Pero pues eso ya es cuestión de que la comunidad pues tiene que saber y que pues debe de ver que el gobierno es el que debe de decidir, ¿no? Ajá. Que uno no que dice. Porque vistas así las cosas, mira, son 20 millones de litros de agua para producir cerveza. Es un agua esencial, fundamental para cubrir las necesidades de los baja californianos, en este caso de la gente de Mexicali, que va, de acuerdo a lo que dice la ley, primer lugar, Claro. uso doméstico, ¿verdad?, para consumo humano, segundo lugar, agricultura, pero la agricultura nuestra, lo que va a producir alimento para nuestra gente, ¿no? Y en tercer lugar, industria. En este caso, se pasan por las tres, se van a la tercera, y que es una industria extranjera, una empresa extranjera que se lleva el agua. Pero también, y el beneficio para quién va a ser, es agua transformada en cerveza que se va a consumir en Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Pero también está el problema ya visto con esa óptica que nos hace, ya más que social, nos señala ¿no? Patti, con esa óptica social. También tenemos el problema de todas las hortalizas en el sur de nuestro municipio, porque es impresionante la cantidad de agua que se requiere para cultivar fresa, todas las berries, los tomates, todo este producto de alta densidad económica que se va a la exportación, ¿verdad? Y que es agua transformada en esos productos que se van a consumo externo, y tú te das una vuelta por Mexicali, perdón, en este caso por San Quintín, y encuentras la misma pobreza de siempre. O sea, empresas muy poquitas, ya muchas de ellas de sello extranjero, ¿verdad?, que se están llevando nuestra agua convertida en esos productos y que no son capaces ni siquiera de ponerle pavimento a una calle, o de ayudar a la comunidad con la construcción de un hospital de especialidades que les urge a la gente de San Quintín, y un montón de población de mano de obra barata, hacinada en condiciones deplorables, ¿no?, que van a sufrir las consecuencias de la falta de agua o a pagarla muy cara. Y es lo que tú dices, pues así que son empresas que requieren agua y nuestros gobiernos se la proporcionan, ¿no? No están buscando ellos cómo crear esa agua, ¿no? O sea, como tú decías, ¿no? Pues tienen que ellos buscar una fuente para que ellos conviertan, pues no sé. A ellos no les conviene desalinar el agua porque aparte, para hacer cerveza, porque aparte que les sale muy cara, creo que no les da la calidad suficiente para hacer su cerveza. Viene incluso ¿no? cuestiones de mercado, ¿no? Entonces ahí afectan a la comunidad sin importarles de que sí o que si no. Yo te lo platico porque hay hoteles que pues, están en Mazatlán o están en La Paz, y sus problemas eran de que no tenían agua y tuvieron que ellos poner plantas tratadoras de agua. ¿Qué es lo que están haciendo muchos de los productores de hortalizas en el Valle de San Quintín? De hecho, hace algunas semanas atrás te platicaba, Alicia, como en aquella desilusión y desesperanza cuando veíamos todos los manifiestos de impacto ambiental que se han estado introduciendo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal, amigos y amigas, de octubre para acá, pues hay una enorme cantidad de proyectos para crear desaladoras, desalinizadoras para uso agrícola fundamentalmente, ¿no? Y en la zona son dos áreas, ¿no? San Quintín y Maniadero es donde se están impulsando. Incluso en Maniadero se habla ya, bueno, adelanto un poco de algunas cosas que hemos investigado sobre ese tema. Se habla ya incluso de crear prácticamente parques en donde diversas plantas desalinizadoras se están contemplando construir para poder presentar alternativas al agua. Son 1 hora con 2 minutos, Olga Alicia, del programa. No sé si quieres alguna otra pregunta. No, pues nada más, aparte de agradecerle muchísimo, Higareda, que nos haya aceptado la invitación para este tema tan interesante y que nos haya hecho el favor de obsequiarnos esta información, estas gráficas tan precisas. Bueno, aparte de agradecerle, nada más preguntarle si tiene una recomendación general para la gente. Ya no podemos atenernos mucho a las políticas públicas aquí a que vengan. El problema ya lo tenemos encima. ¿Qué le recomienda usted a la gente que haga este año para esta sequía que viene? Pues, o que va a continuar, ¿verdad? Que ya la tenemos. Mira, ya la tenemos, ¿no? Pero viene el verano. Viene el verano. Tenemos que tener conciencia de que va a haber poca agua, ¿no?
y debemos de aprovechar esa agua que nos queda para poder utilizarlo lo mejor, lo más sabiamente, ¿no? Debemos de cuidarla. Hay muchos estudios o muchas campañas para que se cuide el agua, ¿no? Y este año pues debemos de hacer eso porque va a haber, ahorita si no hay recortes ya, porque ya hay colonias que están faltando. Ya, la CESPE anunció, ya, amigos y amigas, ayer si no lo escucharon, ahí ya anunció CESPE, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, que a partir de esta semana se reanudan otra vez las suspensiones programadas de la distribución de agua en toda la ciudad de Ensenada. Es lo que te digo, porque ya empieza, ahora sí que ya empieza, se puede decir que el verano, ya empieza la ola de calor, y pues no se va a dar abasto con lo mucho o lo poco que le llegue, ¿no? No, pues, maestro, ¿viste el vaso de la presa López Zamora? Sí, seco. Está prácticamente seco. Hace 3 años la gente nos hablaba para decirnos que para bañarse tenía que estar comprando agua de garrafón, ¿verdad? Sí. Es increíble, ¿no? Sí, y eso pues va a seguir, entonces debemos de tener conciencia de eso, y que este año que está tan bajo los mantos acuíferos, pues vamos a tener mucha escasez de agua. ¿Tienen ustedes un estimado de qué tanto bajó los mantos acuíferos en la región? No, el que lo tiene es el doctor que me comentabas, ahí les podías preguntarle y después hacerle la comunicación. Pero evidentemente sí hay un descenso importante. Sí, pues es que los mantos acuíferos se recargan con las lluvias. Caray. Y si no hay lluvias, ¿ya dónde se van a recargar? ¿Cuándo se supone que inicia la temporada otra vez de lluvias? ¿Cuándo podríamos esperar en la región de la costa de Baja California lluvias? Mira, si es que las hay. Ahorita estamos pensando que quizás el monzón nos traiga un poquito, unas mojaditas así, ahí arriba en la sierra. Entre agosto, septiembre más o menos, ¿no? Agosto, y para septiembre. Nosotros, como para octubre, noviembre, es cuando empezaríamos ahorita con la posibilidad de lluvias más significativas en noviembre. Más significativas en noviembre. Para efectos de la recuperación de los mantos en noviembre, freáticos. Siempre y cuando que te digo que el sistema de alta presión no nos vuelva a bloquear los sistemas. Es que este sistema de alta presión parece que se puso de acuerdo con Donald Trump y entonces para afectarnos todo aquí. eso. Si es que no, digo, las lluvias aquí, digo, lo más significativo viene siendo ya en lo que es a finales de octubre, noviembre y diciembre. ¿Nos ayudaría el inicio de operaciones de la planta desalinizadora de Ensenada, específicamente para la ciudad de Ensenada? Disculpen, amigos del resto del estado, pero pues aquí estamos con este... Sí, de todo el estado es Ensenada la que tiene más problemas de desabasto de agua en sus domicilios. ¿Crees que...? Pues ahorita tenemos que agarrar de donde nos puede... De donde sea. Ya, porque no vamos a poner... Cuando tú dices a una persona que no ha comido, te invita a comer un taco, lo que quieras, invitarme a comer lo que quieras. Así igual, ahorita no tenemos que preocuparnos de a dónde viene el agua. La cosa es que llegue el agua. ¿Por qué? Porque la gente la va a necesitar. Y la va a pagar a como venga de precio. Y te digo, pues es que la cosa es que de a dónde te vas a suministrar. No puedes ir al supermercado a comprar agua así, más que vayas y compres un garrafón de agua, algo de eso, ¿no? Pero no te saca del apuro. Bueno, pues a tomar medidas precautorias a nivel familia, cuidar el agua, y a nivel sociedad, pues lo que dice aquí nuestra amiga Pati Ferro, pues seguir peleando en contra de la privatización del agua y por la defensa de nuestros recursos naturales, fundamentalmente que es vital y que ya se anuncia, no nada más en el caso nuestro, sino como un fenómeno que se va a dar a nivel nacional y mundial. Las próximas guerras serán por el agua, las próximas peleas sociales, los levantamientos de pueblos serán por el agua. Es el vital líquido, es necesario, no importa ya el petróleo, el oro, otros recursos, necesitamos sobrevivir, y para sobrevivir vamos a tener que pelearnos por el agua. Hay que cuidar. Pues hay que dar una pelea bien dada, ¿no? Santitos Venegas, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros para el Valle de San Quintín. Yo creo que también esta información es súper valiosa. Armando Curtade Pedrero, ¿qué tal, Armando? Un abrazo para ti. Muy amable, muchas gracias por estar en el programa. Slep Sack también está con nosotros, muchísimas gracias, Slep. Eduardo Soltero también se unió, muchísimas gracias, Eduardo. Iván Gutiérrez, confirmamos, ¿no? Si es que tienes otra entrevista a las 4 de la tarde y después nos vemos. También nos están comentando que en las colonias de San Quintín no hay pavimento, pero sí hay un camino que está exageradamente aplanado.
sin pavimento, regado y adivinen para quién es. Para el transporte exclusivamente de las berries que cultivan ahí. De no ser así, se le transportarían en uno de los cambios disparejos y terregosos. Se dañaría la producción de las berries. Y bueno, pues ahí hay que recordar, Olga Alicia, que pues el dueño de las berries es Driscoll. La compañía Driscoll, esta compañía californiana multinacional también, amigos y amigas. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, por haber estado con el programa del día de nosotros aquí. La verdad, José Refugio Huizar, muchas gracias. M. López Refugio también, muy amables. Queremos agradecerte muchísimo. Estuvimos platicando el día de hoy, amigos y amigas. Por favor, creo que esta es una de las entrevistas más importantes que hemos realizado en el transcurso de este año, por la significancia, por la trascendencia de la información y sus resultados a corto, mediano y largo plazo. Santiago Alfonso Higareda Cervera, técnico titular del Laboratorio de Pronóstico Meteorológico adscrito al Departamento de Oceanografía Física de la División de Oceanología del CICESE. Alfonso, muchas gracias por tu invitación. Muy amable, al contrario. Y a ustedes por seguirnos un rato más aquí a Cuatro Vientos. Y bueno, nos vamos con música como siempre. Ahora sí que nos vamos con nuestra música a otro lado. Ahí nos vamos con esto. Qué cosa. Hasta sed me dio. Hasta sed me dio. Hasta te dices, ahora sí, el cafecito dices, ¿no? Me tomo un vasote de agua. Porque el cafecito es diurético y se te va todo. No, yo ya me gusta porque no. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que, después que te dije que cualquier día, ¿no? Que sí. Y ahora, ayer, dijeron los muchachos, ¿cómo es el día de la mañana? Entonces quisieron hacer un ceviche ya en... No, pues amigos, muchas gracias, Nos estamos viendo el próximo lunes. Que tenga excelente día, excelente fin de semana. Terminamos con esto. Vamos. No, pues vas al ceviche, ¿no? Sí, ya está mejor. ¿Ustedes gustan? Pues